Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de la audiencia preliminar. Buenos días con todos. De la audiencia preliminar de control de acusación en la sesión 9 del expediente 3-2020-7, siendo el día miércoles 19 de marzo del 2025, siendo las 10 horas con 2 minutos. A través de esta audiencia virtual, por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Isoria, llevará a cabo esta novena sesión, solicitada en la audiencia de control de acusación, solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda. Proceso seguido contra doña Ezequiel Baudelio Chávarri Correa y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a los demás concurrentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en anteriores audiencias. Gracias, doctora. ¿Por la Procuraduría Pública? ¿Por la defensa del señor Chávarri Correa? ¿Por la defensa del señor Chanamé? Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. El abogado Roy Mendoza Navarro con registro CAL 76098 y demás datos ya consignados en el expediente. Muchas gracias, doctor. ¿Por la defensa de los señores Chilingano? Muy buenos días con todos. Quien habla es el abogado Saber Piscoya Rodríguez con registro de Colegio de Abogados de Lima número 18804 con casillas 922365 y demás datos consignados y que obran en audios. Gracias, doctor. ¿Por la defensa del señor Zabaleta? Buenos días, señor magistrado. Buenos días con la señora fiscal y con todos los presentes. Miguel Ángel Guirao Isidro, con registro Colegio de Abogados de Lima 60919. Los demás datos que ya constan en las audiencias precedentes y en su oportunidad que usted indique, se encuentra presente en mi patrocinado para que se acredite. Gracias, doctor. ¿Por la defensa del señor Acevedo? Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctora de la Fiscalía. Buenos días, colegas. Por mi propia defensa, Martín de Jesús de Acevedo García, con registro del Colegio de Abogados 15941 y demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Para que se acredite su patrocinado, señor doctor Guillao. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Ronel Jesús Zabaleta de la Cruz y demás datos ya consignados en el escrito que mi abogado ha presentado. Gracias. Gracias, señor. Doctor Blanco, ¿puede acreditarse, por favor? Señor magistrado. Buenos días. Señor magistrado, buen día. Con las dispensas del caso, con usted y con todas las partes procesales, dado que hemos terminado una audiencia de apelación, y por ello la demora de estos minutos, por favor. No se preocupe, puede acreditarse. Con usted, buenos días, y los demás sujetos procesales, abogado Ronald Ancoliocle, defensa técnica del señor Ezequiel Baudelio Chávarri, quien además se encuentra presente para poder acreditarse. Que se acredite su patrocinado. Ezequiel Baudelio Chávarri Correa. Tu DNI, señor. 17-93-96-36. Muchas gracias. Bueno, para el día de hoy habíamos quedado en comenzar a escuchar los sobreseimientos. Tenía pensado que este día escuchemos los sobreseimientos de la defensa del señor Chávarri y Chanamé, si se encuentran preparados. Doctora Cárdenas, ¿usted prefiere escuchar todos los argumentos de los sobreseimientos? Depende de cuánto van a demorar, doctor. Si no van a demorar mucho, sí podría escucharlos seguidos, pero si van a demorar, voy a perder las ideas para hacer la réplica. Entonces. Ya. ¿Usted preferiría entonces? No. Yo creo que en 15 minutos cada uno, podemos, si gusta, usted puede hacer el debate de ellos dos el día de hoy y luego en la próxima sesión terminamos con los señores
Chilingano y el señor Zabaleta y el señor de Acevedo. Y también hacemos el debate final con ellos. ¿Le parece? Sí, doctor, como usted. Sí, Ya. doctor, como usted. Ok, listo. Entonces, doctor Janco, comenzamos con usted. Le doy 15 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Con su venia autorización para poder proyectar pantalla, por favor. Ok, adelante. ¿Se puede ver? ¿Ven todos? Sí, conforme. Ya, ok, puede comenzar, doctor. Muchas gracias, señor magistrado, y respetuoso justamente los 15 minutos vamos a ser muy puntuales. Estamos solicitando el sobreseimiento en mérito del artículo 344, numeral 2, literal D, específicamente a la causal de que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de mi patrocinado. La imputación, señor magistrado. Ya la imputación, subsanada con los recaudos debidos que esta defensa ha dejado constancia en su debida oportunidad, son los siguientes. Respecto a mi patrocinado, se le imputa que en su condición de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, habría recibido sumas dinerarias y manejo de puestos laborales respecto del señor Ángel Ignacio Chilingano, Ronel Jesús Zabaleta, Fortunato Elsen Chilingano, a efectos de confirmar la vacancia del entonces alcalde, el señor Palomino Arias, y favorecer al señor Ángel Ignacio Chilingano Villanueva, mediante la emisión de la resolución 1284 del 22 de diciembre del 2016, la resolución 100-2017 de marzo del año 2017, y habría recibido una suma dineraria o parte de una suma dineraria de 500,000 entre el 23 de septiembre del 2016 al 22 de octubre del año 2016. Estos hechos, señor magistrado, a efectos de poder subsumirlo en la línea de tiempo, simplemente para ser lo más metodológico posible, dada la relevancia e importancia de este hecho, son los siguientes. El 23 de septiembre del año 2016 se declaró la vacancia. El sorteo de expedientes es el 6 de diciembre del año 2016. La audiencia pública el 22 de diciembre. Y acá viene un primer hecho clave. El 22 de octubre del año 2016, cuando siquiera se había interpuesto recurso de apelación de parte del señor Víctor Palomino Arias, se da una supuesta reunión donde se menciona expresamente el señor José Larco manifestó que Fortunato Chilingano le dijo que había pagado 500,000 a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Y el otro hecho clave, señor magistrado, es contextualizar la emisión de la resolución del recurso extraordinario, y esto recién se da el 7 de marzo del año 2017, pero la contratación de los supuestos favorecidos se da el 13 de febrero, el 14 de febrero, el 16 de febrero. En base a esta línea de tiempo como fáctico, señor magistrado, vamos a iniciar con nuestros fundamentos de por qué consideramos que no existen elementos de convicción para pasar fundadamente al juicio oral. ¿Cómo empieza este caso, señor magistrado? En el fundamento 6.6.2, la propia Fiscalía dice, la noticia criminal tuvo su origen en la información que proporcionó el colaborador eficaz 1020-2017. Dicho sea de paso, este colaborador eficaz proviene del caso llevado contra los señores Chilingano. Este testigo lo que dice es que supuestamente el contacto de Fortunato Elsen Chilingano en el Jurado Nacional fue Ezequiel Baudelio Chávarri Correa, quien pidió colocar personas de su confianza en la municipalidad, entre otros aspectos, pero respecto a mi patrocinado es ese hecho concreto. ¿Qué se ha dicho en la sentencia de colaboración eficaz que obra también como elemento de convicción, señor magistrado? Lo que se dice es que en el marco de los hechos contenidos en este expediente 732, ha permitido conocer y corroborar la existencia de una organización criminal liderada por Ángel Chilingano y Elsen Chilingano, cuya única finalidad era la percepción de sumas de dinero y de diversos beneficios de los administrados del distrito de Villa María del Triunfo.
Y en un segundo momento dice, por otro lado, se advierte que la organización criminal buscó y obtuvo apoyo de personas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones y Ministerio Público. Ese es el hecho al que ha llegado la sentencia del colaborador eficaz, señor magistrado. No dice en ninguna parte, se ha probado, se ha demostrado, existe de que el señor Chávarri habría sido contactado para dádiva alguna. Segundo elemento clave que tiene la Fiscalía, el testigo protegido TR-02-2019. Este testigo protegido y todas las diapositivas que se están proyectando, señor magistrado, además, simplemente para aclarar, son capturas de pantalla de la propia acusación para verificar que esta defensa no ha modificado, alterado o adulterado o esté presentando información parcial. Pues bien, dice, el testigo protegido con clave TR-02-2019 dice, este señaló que Ivonne Castro Villano le dijo a Elsen Chilingano, ¿por qué aguantar las actitudes de Elmer Barbosa? Elsen Chilingano indicó a Ivonne Castro que no podía hacer nada, pues era el trato que se tenía con Chávarri, para que ponga a funcionarios en esas áreas. Seguidamente, habla de supuestamente la fallida contratación de su hija y también la declaración testimonial de la testigo protegido. La misma testigo dice, luego con el paso del tiempo, Ivonne Castro volvió a escuchar el nombre de Chávarri cuando Víctor Vallejos, asesor de la Gerencia de Desarrollo, le decía a Elsen Chilingano que el tío estaba pidiendo que su hija entre a trabajar a la Municipalidad de Villa María del Triunfo, brindando asesorías. Y luego Elsen Chilingano le preguntó a Ivonne Castro dónde podía colocar a la hija de Chávarri, con lo cual entendí que era el tío Chávarri del Jurado Nacional de Elecciones. Desconozco si ello se llegó a concretar. La propia Fiscalía, en la investigación preparatoria, obtiene esta declaración de quien es mencionado por la testigo protegida, el señor Víctor Vallejos. ¿Qué dice este señor? Dice, Víctor Manuel Vallejos Vázquez en su declaración, trabajó en la Gerencia de Desarrollo Social como asesor, la condición de locador de servicios, al ser gerente del señor Barbosa, quien le decían Cajacho, y el alcalde era Ángel Chilingano, quien lo designó, y que no conoce a Ezequiel Chávarri. En relación a lo señalado por el testigo protegido, dice, es falso. El tío o viejo era Pedro Aracayo. En el 2014 hicimos campaña electoral con un señor llamado Víctor Aracayo y sus hijos Pedro Aracayo y Rosa Aracayo, siendo su casa local de campaña de Palomino Arias. Pedro y Rosa entraron a trabajar con Palomino Arias, pero producto de los problemas que había entre Palomino y el teniente alcalde, ambos hermanos dejan de trabajar. Luego Víctor reclama que su hija no entraba a trabajar, por ello yo gestiono y ya hablo con Ángel Chilingano respecto a la situación de Rosa Aracayo, quien luego logra ingresar a laborar a la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Seguidamente, señor magistrado, y en el mismo orden, otro testigo, el testigo de nombre Moisés Séptimo Cabanillas Pérez, en la pregunta número 13, también obtenido por el propio Ministerio Público, dice, cuando se le pregunte la relación que tenía con el señor Ezequiel Badelio Chávarri, dice, como mi nombre es extraño, en una reunión él escuchó sobre mi nombre y dijo, el hijo del profesor Huasca, conversamos, pero para entrar en materia dice, simplemente me preguntó sobre qué profesión tenía, le dije que era ingeniero civil, me preguntó si tenía un puesto de trabajo para su hija que estaba desempleada y como tengo trabajo esporádico no podía brindarle apoyo. Pero él es quien le dice y le brindé el número de un amigo, Elmer Barbosa, para que se comunique con él y le indique que vaya de parte mía al estar relacionado con amistades que se dedican a la empresa. Y finalmente en la pregunta 18 dice que no supo más de esto. Señor magistrado, esto nos lleva a una primera conclusión. Los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público son fundamentalmente tres a consideración de la defensa, fuertes, por decirlo, en términos de su hipótesis. Lo que dijo el colaborador eficaz, la testigo protegido y en línea de tiempo la existencia de llamadas de la señora Lady Chávarri, hija de mi patrocinado. Pero, ¿qué es lo que tenemos para
justamente demostrar que estos elementos de convicción no alcanzaron ese estándar de sospecha suficiente exigido para pasar a un juicio oral. Tanto el colaborador eficaz y el testigo protegido, y por eso me remití a la literalidad y no meramente a hacer un resumen de lo que dijeron, señor magistrado, ellos mismos dicen, me dijo, escuché, oí. Ellos no dicen, yo estuve, yo vi, me consta. Es decir, tanto el colaborador eficaz como el testigo protegido son testigos de oída, señor magistrado. Por eso, además, en la sentencia de colaboración eficaz, no se dice en ningún momento, está probado que el señor Chávarri fue contacto de. En absoluto, simplemente se dice, hay una organización criminal que tuvo una finalidad que ya entendemos tuvo una sentencia. Además, tenemos la declaración del testigo Manuel Vallejo Vázquez, el testigo Moisés Séptimo Cabanillas y las llamadas de la señora Chávarri con el señor Barbosa son de julio, agosto del año 2017, cuando ya todo esto había terminado, menos en el recurso ordinario, menos en el recurso extraordinario. Esto, señor magistrado, ¿por qué? Porque en mérito al acuerdo plenario 7-2023, y acá viene la fundamentación jurídica, justamente en el fundamento 17 hasta el fundamento 25, que tiene la naturaleza de vinculante, lo que se ha dicho básicamente es, este presupuesto contenido en el artículo 344, numeral 2, tiene dos componentes, que no existan elementos de convicción, y segundo, que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Este segundo presupuesto está cumplido, señor magistrado, porque no existe testigo, no existe video, no existe información alguna que pueda sobrevenir con posterioridad para hacer o pretender incrementar ese estándar de sospecha suficiente. Y que los elementos de convicción que existen a la fecha no guardan o no alcanzan justamente lo que el acuerdo plenario en el fundamento 23 ha dicho, la probabilidad preponderante o prevaleciente. Y esto significa, señor magistrado, en términos de la propia Corte Suprema, que no es que no existan elementos de convicción. Dice la Suprema, pueden existir elementos de convicción. Lo que se analiza en esta causal de sobreseimiento es si los elementos de convicción existentes alcanzaron o no ese estándar de sospecha suficiente. De tal forma que tenemos que llegar a la probabilidad baconiana o lógica para poder afirmar es más probable que la hipótesis del Ministerio Público sea razonable o es más probable que la hipótesis de la defensa sea razonable. Evidentemente, nuestra postura es que es más probable que la hipótesis de la defensa, esto es, que no hubo ningún tipo de beneficio porque no existe testigo, elemento de convicción alguno que determine que mi patrocinado recibió un monto dinerario, más que simplemente esta temporalidad que ha hecho la Fiscalía y que siquiera guarda correspondencia con el presunto hecho corruptor. Ahora bien, para analizar a fondo los elementos de convicción, señor magistrado, lo que ha dicho o lo que se ha dicho en el fundamento 19 de este acuerdo plenario es que se tiene que analizar los elementos de convicción de manera cuantitativa y cualitativa, los que sustentan la acusación. ¿Cuántos elementos de convicción tenía el Ministerio Público en su formalización de investigación preparatoria? Tenía 45 elementos de convicción al momento de formalizar. ¿Y qué es lo que hizo? Quitó, por ejemplo, la declaración, el punto 38, la declaración del señor Víctor Manuel Vallejos Vázquez, porque obviamente no era de interés o no reforzaba la hipótesis del Ministerio Público. Y entre otros documentos, como por ejemplo la declaración del señor Novoa, Roy Neisser, Américo Orlando, Eber Glicerio. ¿Y quiénes son estos señores? Estos señores son los supuestos cajachos, los supuestos favorecidos por mi patrocinado. Y todos estos han sido quitados para la formalización de la investigación preparatoria. Cuando vamos a la acusación tiene 58 elementos de convicción. Se agregaron 25, es decir,
En el estándar de sospecha reveladora, el Ministerio Público tenía 45 elementos de convicción. Cuando llega a la acusación, tiene 58 elementos de convicción, agrega 25, pero ¿cuáles son los que agrega? Es decir, lo que se tiene que verificar es si los 25 que agregó son suficientes para pasar de ese estándar de sospecha reveladora a ese estándar de sospecha suficiente para obtener su probabilidad vaconiana. ¿Cuáles son los documentos que ha agregado, señor magistrado? La sentencia de fecha 13 de agosto del colaborador eficaz, que hemos visto en su literalidad, porque la propia Fiscalía lo ha transcrito, no habla nada de algún acto ilícito respecto a mi patrocinada. Entre otros documentos, simplemente en aras de tiempo me voy a centrar. Agrega el documento Informe 075-2022 DIRNIC de El Secreto de las Comunicaciones. ¿Cuál es el resultado? Mi patrocinado se comunicó con el señor Chilingano, con el señor, con el propio señor Chanamé, con el señor Elsen Chilingano, Fortunato Chilingano, Jesús Zabaleta de la Cruz, Martín de Jesús de Acevedo, etcétera. La respuesta es negativa, señor magistrado. Asimismo, bueno, esta es la evidencia que está incluso a folios 451, donde la propia Fiscalía de la Obtención determina que no existen comunicaciones entre todas estas personas y mi patrocinado. Además, tiene en el punto 8.1.43, por ejemplo, le pide al Jurado Nacional de Elecciones para ver si tienen a la fecha o no mi patrocinado algún tipo de investigación, falta, etcétera. Le contestan y le dicen que no. Otro documento es el oficio 027, donde se le solicita si es que había algún tipo de mala praxis en el jurado, también le responden y le dicen que no, entre otra documentación. Es decir, señor magistrado, los 25 elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria básicamente han mantenido en el mismo estándar de sospecha reveladora. No hay un elemento de convicción que diga que específicamente verifique que mi patrocinado sí recibió el monto dinerario. Y justamente esto a tenor del fundamento 19 de este acuerdo plenario, donde, como señalaba, no solamente se analiza aspectos cuantitativos, cuántos elementos de convicción se obtuvo, sino cualitativos, si los que se obtuvo alcanzaron o no ese estándar de sospecha suficiente. Bueno, simplemente para hacer notar que el acta de transcripción del colaborador eficaz es genérico, no habla tampoco de mayor detalle. Y terminamos con esto, señor magistrado. Sé que estoy justamente a 1 minuto y le pediría 2 minutos más y con esto termino, por favor. La acusación tiene detallado, como señalábamos, 58 elementos de convicción. De estos 58 elementos de convicción, el elemento de convicción número 1, por ejemplo, es el acta fiscal de transcripción del colaborador eficaz. Simplemente dice que la hija de mi patrocinado trabajó en la municipalidad, sin embargo, ya hemos mostrado 2 testigos que dicen lo contrario. Tenemos otra información relevante como la declaración del testigo protegido, donde ya hemos señalado y demostrado además que son testigos de oídas. Ellos no vieron, a ellos no les consta. Es decir, en el supuesto de que vayan al juicio y tengan que declarar, simplemente tenemos un testigo de oídas. ¿Y hay algún otro elemento de convicción de los 57 restantes que corrobore lo dicho por la testigo protegida? Ninguno. ¿Hay algún elemento de convicción que corrobore lo que dice el colaborador eficaz? Ninguno. Es decir, al final de cuentas vamos a ir a un juicio en el supuesto negado de esta defensa para que simple y llanamente se llegue a una conclusión que justamente nos dice este acuerdo plenario 7-2023 debe controlarse en esta etapa intermedia. Finalmente, se tiene, por ejemplo, el informe número 281 de DIRNIC, de las comunicaciones que ya hemos señalado, que se verifica que no existe comunicaciones entre estos señores, ni siquiera de mi patrocinado con los supuestos favorecidos, los supuestos tajachos. Se habla de una nota periodística que obraba de un reportaje periodístico. Este reportaje periodístico no hace mención alguna a mi patrocinado. Se habla, por ejemplo, en el elemento de convicción número 29, sobre la declaración del señor Alemán Cáceres del 10 de marzo del año 2020, no conoce a mi patrocinado, acredita justamente que es otro el trámite el que se sigue para el tema de la vacancia, y así, señor magistrado, se va a poder verificar de nuestro escrito, hemos especificado de manera muy puntual cómo es que todos los elementos de convicción no vinculan a mi patrocinado.
son simplemente documentos de mero trámite, resoluciones gerenciales, resoluciones de RENIEC, etcétera, pero no existe ninguno que esté acreditando la supuesta comisión del hecho delictivo de parte de mi patrocinado. Por esto, señor magistrado, nuestra pretensión es que se declare fundado nuestro pedido de sobreseimiento, dado que no se ha alcanzado esa probabilidad prevaleciente, pues los elementos de convicción que ha conseguido el Ministerio Público durante la investigación preparatoria no alcanzan ese estándar de sospecha suficiente exigido para que se pueda emitir un auto de enjuiciamiento. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Si nos remite también su presentación, por favor, ¿ya? Ahí al correo del KIP. Puede retirarla. Doctor Mendoza, para escuchar los argumentos de la defensa de su patrocinado, el señor Chanamé. ¿Cómo no, señor magistrado? Si También me tiene permite también compartir pantalla, tengo unas diapositivas para Claro que mostrar. sí, adelante, adelante. Puede presentarla. Sí, eso estoy tratando, señor magistrado. Ya. No sé si se puede apreciar las diapositivas, señor magistrado. No, doctor, no todavía. Ahora. Tampoco. Ya. Si no, la puede mandar al correo y de aquí la pongo. Ya, se lo envío mejor al correo, señor magistrado. Al correo del KIP, ¿lo tiene ahí? De la mesa de investigación preparatoria. No, aquí se lo pongo. A ver. ¿Cuál es el correo, señor magistrado? Ahí se lo acabo de poner en el chat, doctor. Ya. Me las pasa ahorita y yo se las presento por acá. Se lo acabo de enviar. Sí, estoy mirando el correo, doctor, un minuto.
Ya llegó. Ya llegó. Lo bajo. Sí, a ver. Ya. Oiga. ¿Puedo comenzar, señor magistrado? Sí, aquí está. Perdón. Aquí está. ¿Dónde está la sesión? Ya llegó, doctor, lo voy a compartir en este momento. Recién acaba de llegar. De acuerdo. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Dónde? Cancelar. No, pero ¿dónde está? No lo veo. Pero no. ¿Ahí se ve ahora? Sí, sí lo puedo observar, señor magistrado. Ok. Puede comenzar, doctor. Bien, muchas gracias, señor magistrado, con su venia para solicitar el sobreseimiento de la presente causa en base al artículo 350.1.d y 344.2.d del Código Procesal Penal, sobre la base de que no existe la razonable posibilidad de incorporar datos nuevos a la investigación y a su vez porque los elementos de convicción presentados por la Fiscalía son insuficientes. A la luz del acuerdo plenario o la sentencia plenaria 1/2017 y el acuerdo plenario 7/2023, señor magistrado. No voy a tratar de enrevesar mucho el caso, por el contrario, voy a tratar, señor magistrado, de explicarle a usted lo que ha sucedido y a su vez aprovechar también el desarrollo del proceso penal para poder, de cierta forma, limpiar la honra de mi patrocinado, porque mucho de lo que se está diciendo acá viene afectando la imagen de mi patrocinado. Veamos, señor magistrado, la Fiscalía le imputa a mi patrocinado, al doctor Raúl Chanamé Orbe, que supuestamente habría recibido cantidades dinerarias, ¿no?, por parte de los exfuncionarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Y a su vez también le imputa el manejo de puestos laborales. Siguiente, por favor. Esta imputación que se hace, señor magistrado, dice la Fiscalía, es a efectos
de confirmar la vacancia del alcalde Carlos Alberto Palomino Arias, ¿no? Y a su vez también confirmar el recurso extraordinario interpuesto por el exalcalde, ¿no? La vacancia, se confirma la vacancia en diciembre del 2022, perdón, diciembre del 2016, y se confirma o se declara infundado el recurso extraordinario interpuesto por el señor Carlos Alberto Palomino Arias en marzo del 2017. ¿Qué sostiene Fiscalía? Fiscalía dice que mi patrocinado presuntamente habría recibido, ¿no?, parte de 500.000 soles. Y a su vez también dice Fiscalía, y en el primer caso lo hace de manera directa, ¿no? Recibe, dice, parte de 500.000 soles de manera directa. Y de manera indirecta, a través del señor Martín Jesús de Acevedo García, recibiría 10.000 soles en marzo. Ahora bien, señor magistrado, también señala Fiscalía que mi patrocinado habría solicitado, ¿no?, que ingrese a trabajar en la Municipalidad de Villa María del Triunfo el señor Sabino Estal Noriega, para también a través de él, dice la Fiscalía, mi patrocinado pueda cobrar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Cuáles son los datos que proporciona Fiscalía? ¿Cuáles son los datos obtenidos en la investigación para ver si la sospecha que tiene Fiscalía ha alcanzado la calidad suficiente, ¿no?, y con ello poder pasar al juicio oral? Señor magistrado, Fiscalía ha presentado, así como lo dijo el colega que me ha precedido, 58 elementos de convicción, no solamente para el magistrado que se ha defendido a través del colega que me ha precedido, sino también 58 elementos de convicción para mi patrocinado. La cantidad coincide, ¿por qué? Porque lo que ha hecho Fiscalía es trasladar los elementos de convicción que ha presentado en contra del doctor Chávarri, también en contra del doctor Chanamé. Y los elementos de convicción o los datos que tiene Fiscalía principalmente, ¿no?, son que hubo una reunión, dice Fiscalía, hubo una reunión el 22 de octubre en el restaurante Haití, donde el señor José Luis Larco Danós se reúne con Fortunato y con Elsen Chilingano a efectos de negociar un préstamo. Y ahí él escucha que el señor Fortunato Elsen Chilingano ha pagado a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. No dice magistrados, dice funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de que se dé la vacancia del señor Carlos Alberto Palomino Arias. ¿Cuál es el otro dato que tiene Fiscalía? La propia vacancia del señor Carlos Palomino Arias. El otro dato que tiene Fiscalía, la sentencia emitida por el cuarto juzgado unipersonal, donde el señor José Luis Larco Danós dice que se han pagado a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, señor magistrado, acá, en esta sentencia, hay que tomar en cuenta que se sentenció, en efecto, se sentenció por tráfico de influencias, pero un tráfico de influencias simulado, no real, simulado. ¿Qué quiere decir eso? Que las influencias que se estaban alegando nunca existieron. Y adicionalmente a eso, esta sentencia fue revocada y en su momento firme, señor magistrado. Es decir, nunca hubo una conexión entre estos señores, Fortunato, Elsen o Ronald Jesús Zabaleta, con mi patrocinado durante el mes de septiembre a octubre, que es la temporalidad que señala Fiscalía en el cual se habría realizado el hecho corruptor. A su vez también, señor magistrado, señala Fiscalía como un dato, ¿no?, que el 12 de marzo del 2017 se entrega un sobre con 10.000 soles al señor Martín de Acevedo y que supuestamente ese sobre se entregaría a mi patrocinado. También señala la Fiscalía que el señor Sabino Estal Noriega habría sido contratado por pedido de mi patrocinado a través de Jesús Martín de Acevedo. Y finalmente señala la Fiscalía que en el relato del testigo protegido, ¿no?, el testigo protegido dice: Martín de Acevedo ha sido el contacto del doctor Raúl Chanamé en el Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto de esto último,
Lo que señaló el testigo protegido es que cuando se reúnen Ángel Chilingano Villanueva, se reúne Ivonne Castro Villena en un almuerzo, el testigo protegido dice que van a contratar a una persona a pedido de Martín de Acevedo. Y cuando Ivonne Castro Villena le pregunta al señor Ángel Chilingano cuánto se le va a asignar, Ángel Chilingano dice, no, él no va a trabajar. Eso es un pedido de Martín de Acevedo, ¿no? De Martín de Acevedo, quien fue en contacto de Chanamé. Por primera vez escucha el nombre de mi patrocinado en ese contexto. El testigo protegido no dijo, Chanamé pidió que se contratara a Sabino Estal Noriega. Nunca dijo eso. Lo que se ha dicho y lo que Fiscalía ha tergiversado, ¿no?, es que el señor Martín de Acevedo presuntamente habría pedido que se contrate, pero no fue mi patrocinado. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son de los 58 elementos de convicción que ha proporcionado abundantemente Fiscalía. Nosotros hemos identificado, señor magistrado, que 3 guardan relación, solo 3. La declaración indagatoria de mi propio patrocinado, ¿no?, donde dice que conoce al señor Martín de Acevedo. Claro, lo conoce porque el señor Martín de Acevedo litigaba en el Jurado Nacional de Elecciones, porque se dedicaba a temas municipales. En ese aspecto, mi patrocinado dice conocerlo, pero no es amigo, no es cercano. Después, en el 8.236, también la declaración indagatoria de mi patrocinado, respecto de haber señalado que no tenía ninguna responsabilidad, además que efectuó una denuncia por mala praxis ante el Colegio de Abogados de Lima. Y como no se identificó esta denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima, dice la Fiscalía que es un argumento en mala parte, ¿no? Y en el 8.244 señala el informe del Colegio de Abogados de Lima, donde le dicen que no hay ninguna denuncia. Siguiente diapositiva, por favor. Señor magistrado, esos 3 elementos de convicción que he mencionado anteriormente son los únicos que puedo recoger yo para rebatir y señalar que la probabilidad preponderante de la cual alega el acuerdo plenario 7/2023 nos corresponde positivamente a nosotros, en tanto que esos elementos de convicción presentados por Fiscalía son a todas luces insuficientes, señor magistrado. Fíjese la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros presentamos, y figura en autos desde hace mucho tiempo, el control de visitas que se hace al Jurado Nacional de Elecciones respecto de mi patrocinado. Del 2016, de julio del 2016 al 2020. Ni una sola vez, señor magistrado, ninguno de los investigados visitó la oficina de mi patrocinado, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Y mucho menos Martín de Jesús de Acevedo, según la cual la Fiscalía señala que ha sido intermediario de mi patrocinado. Siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, se han pasado una, la anterior, por favor, la anterior. Acá, señor magistrado, la siguiente. Acá, la resolución del Consejo de Ética del 2024, porque nosotros iniciamos una denuncia contra el señor Martín Jesús de Acevedo por haber empleado el nombre de mi patrocinado, y lo hicimos ante el Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima, señor magistrado, concluyó que en efecto el señor Martín de Acevedo había utilizado el nombre del representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, y a su vez resolvió amonestarlo por escrito. Entonces, señor magistrado, mi patrocinado, al declarar que en efecto había hecho una denuncia por mala praxis, era real y no es como lo dice Fiscalía, que no existía tal denuncia. Entonces, señor magistrado, lo que nosotros queremos ponerle en conocimiento es que los elementos de convicción o lo que se ha investigado hasta este momento por parte de la Fiscalía no son suficientes. No hay suficientes elementos, por ejemplo, que vinculen a mi patrocinado con el señor Jesús Sabino Estal Noriega, que a hipótesis de la Fiscalía, ¿no?, sostiene de que mi patrocinado habría pedido que contraten. No hay ninguna vinculación respecto de los imputados. Todos los investigados, señor magistrado, en sus declaraciones indagatorias o preventivas, han señalado no conocer a mi patrocinado. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que podrían desprenderse en el desarrollo posterior de la investigación para señalar
de que existiría alguna posibilidad, alguna probabilidad de alcanzar ese estándar probatorio que se exige para la sospecha suficiente y poder siquiera esbozar una responsabilidad penal de mi patrocinado en un futuro juicio oral. No existe esa vinculación con el señor Martín Jesús de Acevedo. No existe ninguna vinculación con el señor Ángel Chilingano, con Elsen Chilingano, con Ronald Jesús Zabaleta. Los informes del levantamiento del secreto de las comunicaciones que se le hace a mi patrocinado, señor magistrado, no reportan ni una llamada entrante, ni una llamada saliente, ni un mensaje. Fiscalía no ha podido hasta este momento aportar algún medio probatorio con el cual se establezca o se determine una vinculación entre mi patrocinado y las personas que dicen haber actuado en su representación. Todo el relato de Fiscalía, todos los medios probatorios que aporta Fiscalía son las actuaciones del señor Jesús Martín de Acevedo respecto de los funcionarios de la municipalidad. Y en ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos que de lo actuado por Fiscalía no se puede ya en esta etapa de la investigación o en esta etapa del proceso aportar nuevos datos. Y a su vez, los elementos de convicción que presenta la Fiscalía son meridianamente insuficientes y no logran alcanzar el estándar probatorio exigido, razón por la cual solicitamos a su despacho que declare sobreseída la causa en virtud al artículo 344.2.d del Código Procesal Penal y al amparo del Acuerdo Plenario 7/2023. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctora Cárdenas, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Juez Supremo. Señor Juez Supremo, como hemos escuchado, ambas defensas se basan en el presupuesto del 344.2 literal D y 350.1.d del Código Procesal Penal. Esto quiere decir, no es que no haya sido posible vincular a sus patrocinados con el hecho delictivo o que el hecho delictivo no se hubiera cometido, sino por el contrario, que aducen una insuficiencia probatoria respecto al grado de estándar probatorio que se requiere para una acusación, que, como bien lo han dicho, de acuerdo al Acuerdo Plenario 7/2023, es una sospecha suficiente. Ahora, el estándar de sospecha suficiente y que permite a la acusación pasar a juicio oral descansa, como lo dice el propio artículo 20, o Fundamento Jurídico 23 de este Código Plenario, en una mayor probabilidad de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado. Es el resultado de una valoración provisional del hecho que a partir de los elementos de prueba disponibles resulta que los elementos de cargo son mayores que de los de descargo. Es decir, que la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva. Eso es lo único que usted tiene que analizar. Pero además, y lo exige el 352.4, el legislador, ya no un acuerdo plenario, sino el legislador, que solo podrá dictar a pedido del acusado a su defensa, que es diferente a cuando lo solicite el Ministerio Público, cuando concurran los requisitos del numeral 2, 3.4, inexistencia de prueba suficiente, que se podría llamar así, siempre y cuando resulte evidente. Y sobre esta cualidad no hemos escuchado a nadie. Por el contrario, el Acuerdo Plenario 7/2023 es claro en señalar que cuando este tipo de sobreseimiento es requerido por las defensas, en caso de duda, el juzgador debe preferir pasar a juicio oral, porque ya se ha superado que el juicio
finalmente la sentencia debe ser o debe requerir una actividad probatoria más allá de toda duda razonable. En ese sentido, en caso de duda, inclusive que no es el caso, usted, como le pide el legislador que sea evidente la insuficiencia probatoria, recién podría dictar un sobreseimiento. Al respecto, no es así. No hay insuficiencia probatoria. Por el contrario, no se ha citado diferentes elementos de convicción que, además de los que ha citado la defensa de Chávarri Correa, a los cuales debemos aclarar, en primer lugar, que el testigo protegido, si bien podría considerarse un testigo de referencia, ha cumplido con lo que requiere la norma procesal. Ha indicado que de quien conoce todo esto es de Elsen Chilingán, del propio imputado. En consecuencia, su testimonio tiene absoluta validez probatoria. Y por el contrario, la defensa en el transcurso de la investigación probatoria, preparatoria, no ha realizado ninguna actuación en esa sede que permita desvirtuar la declaración del testigo protegido, ya sea por enemistad, ya sea porque hay una prueba manifiesta de que lo que indica es falso. Como por ejemplo, se pone el ejemplo siempre de que hay un pasaje de que el imputado, el día que fue la reunión, no se encontraba presente en la ciudad de Lima. Eso no ocurre en el presente caso. Por el contrario, señor juez, hay informes de la propia municipalidad corroborados con las fichas RENIEC que dicen que aquellos que ostentaban esos puestos laborales que eran parte de la ventaja recibida, todos eran provenientes de un mismo lugar de origen. Asimismo, se tiene constancia también dentro de los actuados de que uno de los trabajadores que recibía no realizaba las funciones por las cuales era contratado de acuerdo al perfil. Por ejemplo, también tenemos el informe 0295-2019, PAPT-SC/JNE del 26 de septiembre del 2019, suscrito por Pier Antonio Pecho Talavera del Jurado Nacional de Elecciones, que adjunta el reporte de visitas del Jurado Nacional de Elecciones y informa el ingreso de Martín de Jesús de Acevedo a Ezequiel Baudelio Chávarri Correa. Esto sí vincula a Martín de Jesús de Acevedo García con Ezequiel Baudelio Chávarri Correa. Y es más, lo que se nos presenta luego de que uno de los coimputados, el doctor Chamané Orba, denuncia a Jesús de Acevedo por tomarse supuestamente su nombre en sede disciplinaria, ética del Colegio de Abogados, no hace sino corroborar que efectivamente Jesús de Acevedo indicaba tener esta calidad de intermediario. Ahora bien, también tenemos que las propias declaraciones de Ezequiel Baudelio Chávarri Correa, el 4 de diciembre del 2019, reconocen que conocía a Martín de Jesús de Acevedo García y que establecía con él una relación laboral porque fue su abogado en materia electoral. Entonces, señor juez supremo, si seguimos revisando cada uno de los elementos de convicción que tenemos, como el informe de IRNIC, DIVIAC, de PATEXAC de fecha 14 de junio del 2022, del cuaderno de levantamiento de comunicaciones, o el del 11 de junio del 2022, que numerado con el número 40, que señalan las comunicaciones que se realizaban entre Roselbeth Chamané Orbe con Virginio Acuña Peralta durante la tramitación del expediente J-2016-00358 ante el JN sobre el recurso de apelación interpuesto por el partido político Alianza para el Progreso. Esto denota, señor juez supremo, una
un comportamiento reiterativo que transgrede la ética profesional, que constituye un indicio de capacidad para delinquir, porque sale la pregunta y ahí viene el razonamiento probatorio más razonable de por qué el señor Raúl Roosevelt Chanamé Orbe se comunicaba con un impugnante telefónicamente cuando estaba a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Luego también hay otras comunicaciones de Raúl Roosevelt Chanamé Orbe con William Ciro Contreras Chávez durante la tramitación del expediente 2016-00806 ante el Jurado Nacional sobre el recurso de apelación interpuesto por Heinel Calderón Liga contra el acuerdo del Consejo de una municipalidad de Cajaruro, Urubamba, Amazonas. Vuelve a reiterarse esta pregunta y eso constituye un indicio de capacidad para delinquir. ¿Por qué un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones se comunica con una de las partes? Y eso usted, señor juez supremo, conoce muy bien que es una falta grave en la ley de la carrera judicial de las relaciones extraprocesales. El informe 46 del 2022 también señala que Ezequiel Baudelio Chávarri Correa se comunicaba con Telésforo Medina Ortiz durante la tramitación del expediente del Jurado Nacional de Elecciones 2016-00-1296-01. En consecuencia, señor juez supremo, no solo hay mayor cantidad que el inicio de la formalización, sino inclusive hay mayor cualidad que permite arribar a una sospecha suficiente. Basta señalar, señor juez supremo, también de que contamos con la denuncia verbal y la declaración de José Luis Larco Danos el 29 de noviembre del 2016, que corrobora lo que dice el testigo protegido, de que efectivamente Ángel Chilingano Villanueva y Fortunato Elsin Chilingano Villanueva le solicitaban dinero para continuar pagando al Jurado Nacional de Elecciones porque ya le habían entregado 500,000 soles. Es decir, no solo es un colaborador, no solo es un testigo, hay otras testimoniales, hay indicios periféricos que corroboran la testimonial del testigo referencial y en consecuencia, señor juez, lo que corresponde es que dicte usted el correspondiente auto para pasar a juicio oral luego de que se ofrezcan los medios probatorios correspondientes y sea en esa sede donde se establezca o no la responsabilidad penal de los imputados. Eso es todo de nuestra parte. ¿Qué solicita, doctora, respecto a los sobreseimientos? Que se declaren infundados, señor juez supremo. Ok, gracias. Doctor Janco tiene 7 minutos para la réplica. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Bueno, en principio, con el mayor de los respetos, siempre lamento que no se haya hecho una contestación de forma individualizada porque se ha ido en el devenir de la exposición mezclando a situaciones respecto al señor Chanamé y respecto a mi patrocinado, porque, por ejemplo, respecto a mi patrocinado, el informe de comunicaciones no señala que exista comunicaciones de mi patrocinado con los otros señores. Del otro imputado desconocemos, pero parece que la afirmación va por ahí. Sí ha dicho Fiscalía que hay una comunicación en el informe 46 y dice comunicación con el señor Telésforo. Simplemente para dejar claro, señor magistrado, este caso fue tramitado en la carpeta fiscal 204-2022 y la propia Fiscalía solicitó el archivamiento de ese caso. Ahora bien, respecto a lo que señala de los informes y dice, por ejemplo, también hay uno de los trabajadores que no cumplía con su función. Reiteramos, eso no es aplicable para mi patrocinado. Respecto a mi patrocinado no existe esa imputación siquiera. Por eso es que es importante diferenciar justamente lo siguiente. El factor común de imputación es que el señor Chanamé y el señor Chávarri son magistrados del Jurado Nacional, fueron magistrados, ambos participaron de la votación de la resolución ordinaria y extraordinaria, ambos supuestamente recibieron parte de una suma dineraria de 500,000 soles, pero de ahí todo es distinto, porque mi patrocinado supuestamente habría pedido puestos laborales
que son ajenos y que además no son el señor Acevedo, no son otras personas que ha ido mencionando el Ministerio Público. Ahora bien, y entramos a la sustancia misma de lo que significa este pedido, señor magistrado. Reiteramos nuestra posición. Testigo protegido, colaborador eficaz, quien da la información de la reunión del 22 de octubre, y él dice, yo escuché que el señor Chilingano dijo que habían entregado a miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Clarísimamente, testigo de oídas, testigo de referencia. Además, este colaborador eficaz ni siquiera puede corroborarse, señor magistrado, con el testigo protegido, porque el testigo protegido habla de otro hecho. Entonces, no hay forma en el supuesto negado otra vez, y ese es el objeto justamente de esta etapa intermedia, señor magistrado, que su despacho haga el control de la necesidad de un juicio oral para determinar si efectivamente en grado de probabilidad podría existir responsabilidad o no de mi patrocinado. El Ministerio Público no le ha mencionado un elemento de convicción donde se determine que mi patrocinado habría recibido dinero, siquiera en grado de probabilidad como lo ha ido mencionando. Por eso es que reiteramos, esto simplemente se limita y se resume al final de cuentas a colaborador eficaz, testigo protegido, ambos de referencia, ni siquiera se autocorroboran. Entonces, al final de cuentas, la hipótesis del Ministerio Público respecto a la entrega de los 500,000 no tiene sustento alguno más que solo lo dicho por este colaborador eficaz, cuando incluso en su sentencia de colaboración eficaz no hay mayor dato, señor magistrado. Es decir, aun cuando vayamos al juicio y tengamos que interrogar a este señor no va a poder decir más allá de lo que dice la sentencia de colaboración eficaz, porque simplemente tiene que ir a acreditar lo que ya se ha dicho ahí. Entonces, esa sentencia de colaboración eficaz no alcanza ningún tipo de estándar, señor magistrado. Y el testigo protegido, otra vez, el testigo protegido no solamente no se corrobora con nadie, sino hay otros dos testigos, incluso uno de la propia fiscalía, donde es muy expreso y contextualiza. El viejo no era Chávarri, el viejo era este señor Aracayo. La hija era la señora Rosa Aracayo, porque participó justamente de todo, las campañas electorales, etc. Y simple y llanamente, para no ser reiterativo, señor magistrado, quien habla, con el mayor de los respetos, fue parte justamente de este acuerdo plenario 7-2023 en la discusión del Pleno. Y justamente se discutió y se analizó esto. Tiene que determinarse aspectos cuantitativos y cualitativos. No solamente se trata de tener más elementos de convicción, sino de que estos ayuden a tener y alcanzar ese estándar de sospecha suficiente. Por eso es que para nosotros esto es muy importante, ver qué elementos de convicción motivaron la formalización, qué elementos de convicción motivan la acusación, y si en el devenir de la investigación los que aparecieron generan suficiencia en ese estándar de grado de sospecha suficiente, que es lo que la Corte Suprema le ha llamado probabilidad baconiana. Por último, señor magistrado, dice la Fiscalía, en caso de duda, esto debe pasar a juicio. Consideramos que no existe duda en este caso. Prácticamente se trae un elemento de convicción sobre un hecho y en el supuesto del juicio se convierta a prueba, básicamente no se va a corroborar absolutamente nada con nada porque son elementos totalmente aislados. Por esos fundamentos, señor magistrado, esta defensa reitera su pedido y solicita se declare fundado nuestro pedido de sobreseimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Mendoza tiene también 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, lo que ha dicho Fiscalía, evidentemente, ¿no? Refuerza la tesis de la defensa. Los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, señor magistrado, le proporcionan a usted un caso con suficiente evidencia, ¿no?, de que no se va a alcanzar esa exigencia cualitativa, cuantitativa,
respecto de los medios probatorios o elementos de convicción con los cuales se cuenta la fecha. Señor magistrado, inicialmente el testigo protegido dijo que se han contactado 3 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Y obviamente, si el Jurado Nacional de Elecciones tiene 5 magistrados, con tres sería suficiente para alcanzar una resolución que satisfaga esos intereses inicuos de esas personas. Sin embargo, el testigo protegido o el colaborador eficaz también da un dato errado, porque dice el magistrado Rodríguez Vélez también habría participado, y ya la investigación, señor magistrado, lo ha descartado al magistrado Rodríguez Vélez, porque el colaborador eficaz da un dato errado, impreciso. Señor magistrado, Fiscalía, respecto del primer hecho, ¿no?, tiene 2 indicios: la reunión del 22 de octubre en el restaurante Haití, y tiene la resolución 1284-2016. Es decir, Fiscalía lo que busca es criminalizar las decisiones que adoptan los magistrados a través de sus resoluciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la resolución que se dio en su momento respondía a la jurisprudencia reiterada establecida por el Jurado Nacional de Elecciones en los casos de nepotismo. Pero ese es un tema que también se debería tomar en consideración. Y respecto de lo que ha dicho Fiscalía, el reporte de visitas al Jurado Nacional de Elecciones del señor Martín de Acevedo. ¿A quién visitó el señor Martín de Acevedo? ¿Visitó a mi patrocinado? No. No puede sostener ni una visita, ni una vinculación del señor Martín de Acevedo con mi patrocinado durante el tiempo que se da, esta es la segunda etapa, ¿no?, la resolución del recurso extraordinario, que por cierto, los recursos extraordinarios, cuando existían como mecanismos impugnatorios en el Jurado Nacional de Elecciones, 99 de 100 recursos extraordinarios eran infundados, señor magistrado, y es por eso que se eliminó esa figura de recurso extraordinario. Fiscalía dice también que hay una capacidad de delinquir porque se comunica con las partes. Dice que mi patrocinado se comunica con las partes. Según el informe de levantamiento de secreto de las comunicaciones, se evidencia eso. Señor magistrado, el señor Virgilio Acuña, ¿parte de quién era? ¿Era abogado de la organización política Alianza por el Progreso? ¿Era personero legal de Alianza por el Progreso? Me parece que ahí Fiscalía menciona de manera temeraria el término de parte. A su vez también, señor magistrado, la resolución de ética del Colegio de Abogados de Lima establece claramente, y usted lo va a poder apreciar porque se figura en autos y lo hemos proporcionado en nuestro pedido de sobreseimiento, que en efecto el señor Martín de Acevedo pide disculpas a mi patrocinado por el daño ocasionado. No hay una autorización del representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones para que se emplee su nombre. No hay. Entonces, no puede decir Fiscalía, como está esa resolución, significa que posiblemente haya habido una vinculación entre ambos para que el señor Martín de Acevedo utilice su nombre. Eso no es cierto, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos que los elementos de convicción que tiene Fiscalía en estos momentos no son suficientes porque ya lo he mencionado. De los 58 elementos de convicción hay más de 50 que son documentos que no guardan relación con mi patrocinado. Por ejemplo, en el elemento 58, el último elemento de convicción 58, Fiscalía dice, hay el reporte del Jurado Nacional de Elecciones respecto de las visitas al JN. ¿A quién visitan? Al magistrado Baudelio Chávarri. ¿Qué tiene que ver ese elemento de convicción con mi patrocinado? Y así se repiten elementos de convicción enumerados que no guardan ninguna relación. Es por eso que nosotros sostenemos que la investigación realizada por Fiscalía es insuficiente y es, por el contrario, evidente que mi patrocinado, el doctor Raúl Chanamé Orbe, no guarda ninguna relación, no tiene ningún vínculo, jamás ha tenido algún acercamiento a los funcionarios de la Municipalidad Villa María del Triunfo, jamás ha tenido una vinculación con el señor Martín de Acevedo, no conoce
o no conocía la existencia del señor José Sabino Estal Noriega, quien entró a trabajar a la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Y todos ellos han dicho, señor, con excepción del señor Martín de Acevedo, que no conocen a mi patrocinado. Señor magistrado, las resoluciones hablan por sí solas. Y hoy en día hay muchos magistrados que se ven afectados por personas que inescrupulosamente, y eso lo determinará la investigación, que vienen utilizando y empleando los nombres de los altos funcionarios que tienen ese poder de decisión. En ese sentido, señor magistrado, la resolución 1284 que en su momento suscribió mi patrocinado es acorde y de acuerdo a la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, porque el señor Carlos Palomino Arias había incurrido en la causal de nepotismo. Y en ese sentido no se puede criminalizar las decisiones de los magistrados a través de sus resoluciones. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cárdenas, tiene el uso de la palabra. Sí, señor juez supremo, precisar respecto a lo que se nos ha indicado que no se ha delimitado de manera individualizada los elementos de convicción que apoyan la imputación de cada uno de los acusados. Debemos señalar que por el contrario consta por escrito, y que además respecto a la vinculación de Chávarri Correa con la Municipalidad de Villa María del Triunfo, tenemos el informe 281-2021 del PNP de Patel del 18 de agosto de 2021, que producto del registro de las comunicaciones históricas realizadas pudo determinar que efectivamente la hija del señor Chávarri Correa, Lady Natalie Chávarri Infante, se comunicaba con Elmer Barbosa Carranza, quien, de acuerdo a lo que indicó Víctor Manuel Vallejo Vázquez en su declaración testimonial, tenía la condición de locador de servicios como gerente y se le decía el cajacho, que por ello es de que se hace la inferencia que era personal contratado a solicitud de Chávarri Correa. Ahora, Lady Natalie Chávarri Correa Infante, que ha declarado también, indicó que no había solicitado este trabajo, pero que sí se trataba de asesorías con las cuales se corrobora lo que declara el testigo protegido. En consecuencia, la declaración del testigo protegido ha sido corroborada con otros elementos de convicción, que son objetivos como registros de comunicaciones telefónicas. La reunión también, la segunda reunión que se produce ha sido corroborada también por las antenas de vinculación de las llamadas telefónicas donde se han producido las llamadas por parte de los participantes, y el rol de Acevedo García también está determinado por las visitas del 1 y 16 de agosto del 2017 a Chávarri Correa al propio Jurado Nacional de Elecciones. Eso es todo. Gracias, doctora. Habiendo concluido el debate respecto de estos dos primeros sobreseimientos, 1 minuto para fijar la fecha de la siguiente sesión. Ya, la próxima sesión, que va a ser la sesión número 10, la estoy programando para el día jueves 27 de marzo. A las 15:30. ¿Copiado? ¿Lo tienen todos? Ya, para ese día vamos a escuchar los argumentos del sobreseimiento de los señores Chilingano, del señor Zabaleta y del señor de Acevedo. La sesión del día de hoy ha concluido, siendo las 11:16 de la mañana. Veo, perdón, disculpen, ahí veo que se había acoplado un par de personas a la audiencia, si alguno quería acreditarse.
Pero, Señor magistrado, muy buenos Buenos días. días, muy buenos días con todos, por parte, solamente para efectos de acreditación. por la Procuraduría, Por ¿verdad? parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, el abogado de Andrés Romero González, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad y demás datos que han sido consignados en la audiencia anterior. Gracias, doctor Romero. Bueno, entonces, habiéndose acreditado el doctor Romero, se concluye la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Con permiso. Buenos días con todos, muchas gracias.